Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de economía, de la economía chilena y la economía mundial. La economía mundial, la verdad es que se entiende tan poco lo que está pasando, salvo que Europa está quebrada. Parece que ese es un asunto, o una buena cantidad de países europeos están quebrados, o que los bancos centrales están haciendo, el Banco Central Europeo está haciendo un esfuerzo enorme, pero dicen que no es suficiente, o que la economía chilena está blindada. Yo me acuerdo que eso dijeron para la crisis asiática y ustedes saben cómo nos fue. Tuvimos como 10 años acordándonos del anuncio, nos acordamos todavía. Algunos datos. La bolsa chilena es la tercera que cayó en el mundo en noviembre, la tercera que cayó más en todo el mundo en noviembre. Fue el peor noviembre chileno de nuestra bolsa en 20 años. La producción industrial cayó un 0,8% en octubre y las exportaciones industriales un 8,4%. Y ya están diciendo que el próximo año, mira, en realidad el crecimiento va a ser más o menos. De economía hablamos esta noche con Rodrigo Aravena. Él es ingeniero comercial y magíster en economía aplicada. Fue miembro del comité asesor del PIB tendencial convocado por el Ministerio de Hacienda en la elaboración del presupuesto 2010 y es economista jefe de Banchile Inversiones. Buenas noches. Buenas noches. A ver, hagamos un pronóstico. ¿Cuánto vamos a crecer el próximo año? Yo estoy leyendo algunas cifras y algunos economistas dicen 2%. Otros dicen 4,5, más o menos 3,7 de los que están entre medio. Ustedes están diciendo 4,2, son los optimistas, los leí por ahí. ¿Cuánto crecemos el próximo año? Primero, no somos optimistas. No somos optimistas. ¿Considerando qué cosa? Considerando todo lo que vi. Mira, todas las opiniones están arriba. Así es. Considerando la encuesta de expectativas económicas, por ejemplo, publicó el Banco Central, está en torno a 4,5. La verdad, nosotros hace algún tiempo hemos estado ajustando la estimación a la baja, pero tenemos mucha incertidumbre todavía. Partamos haciendo un análisis respecto a las cosas que sabemos hasta las cosas sobre las cuales tenemos más incertidumbre. Creo que una buena forma de responder esta pregunta. Nosotros esperamos, es cierto, un 4,2%. ¿Qué significa un 4,2%? Significa, en caso que se llegara a concretar, significaría que la economía chilena le iría bastante bien respecto del resto del mundo. ¿Por qué señalo esto? Primero, porque la economía chilena es la economía más abierta de la región. Considerando el volumen de comercio, es decir, las exportaciones más las importaciones como porcentaje del producto, esa cifra es superior al 50% si uno lo mide en términos reales y es superior al 60% si uno lo midiera en términos nominales y considerando el alto precio del cobre. Otros países de la región, como el caso por ejemplo de Brasil, tiene un volumen de comercio cercano al 15, al 18%. Entonces lo que nos dice esta cifra es que más de la mitad de lo que pasa en Chile se explica de alguna u otra forma por comercio internacional. Por lo tanto, la economía chilena es muy vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo. Y eso es lo que dicen algunos. Dicen los otros están más blindados porque tienen consumo interno. Argentina, Brasil... Y nosotros dependemos de los chinos. Creo que no es algo que uno pueda responder en una sola dimensión. Creo que son varias dimensiones de análisis que hay que realizar. Primero, ¿somos vulnerables? Por supuesto somos vulnerables. ¿Somos muy vulnerables a Estados Unidos? Menos que antes. ¿Somos muy vulnerables a Europa? Mucho menos que antes. El presidente del Banco Central dijo hoy en la mañana, en su presentación, que en los años 90 cerca de 2/3 del total de las exportaciones chilenas iban a países desarrollados y hoy día estamos hablando que más de la mitad es a economía emergente. Ahora, ¿qué cosas nos podrían ayudar el próximo año? Probablemente 2. Y aquí en las otras dimensiones de análisis que uno debe considerar. En primer lugar, nosotros dependemos bastante de China. China tiene una dinámica distinta. Afortunadamente para nosotros y para la economía global, estamos viendo que este es un problema financiero donde la principal transmisión que va a existir al resto del mundo va a ser a través de los flujos de capitales, a través de los mercados de capitales, a través de los flujos de inversiones que existen al resto del mundo. Dado que la economía china es cerrada, no solamente en términos de demanda, la economía china también tiene una cuenta de capitales bastante acotada, lo cual significa que la posibilidad de traspaso financiero que ellos tienen desde el resto del mundo también es más baja. Eso por ahora es una buena noticia para Chile. Y segundo, y creo que es lo más importante, la economía chilena tiene una muy buena capacidad de respuesta frente a la crisis. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando que nosotros tenemos el espacio para hacer política tanto fiscal como política monetaria altamente expansiva. ¿Qué hizo Bachelet? Es lo que hizo Bachelet, ¿no? Es lo que hizo el ministro Velasco Bachelet. Justamente, es lo que hizo el ministro Velasco el año 2009. Ahora, no es solamente lo que hizo el ministro Velasco el año 2009, sino que es obedecer a un esquema de política fiscal implantada el año 2001
bajo el ministro Izaguirre, donde se implantó la regla fiscal contracíclica. Es exactamente lo mismo que tener superávit fiscal cuando hay crecimiento económico que tener un déficit fiscal. Nosotros tenemos un déficit estructural en estos momentos. Esa es otra discusión. Sí, pero que tiene que ver. Por supuesto que sí, es otra discusión. Lo único que quiero decir, tenemos espacio. Ahora, cuánto hay que usar y cuánto no, creo que esa otra discusión la podemos abordar, por cierto. Ahora, financiero, ¿es un problema financiero el que tenemos? Tenemos varios problemas. Porque yo creo que el problema europeo, si hablamos de Europa, es un problema productivo. O sea, que los chinos lo sacaron de los mercados. Los tipos están fuera. Sí, están gastando más o estaban gastando más de lo que producían. ¿Pero por qué estaban produciendo menos? Lo sacaron de los mercados. O sea, no están. En Estados Unidos, la guerra y otro tipo de cosas. Pero la guerra los ha consumido. Estos señores se dedicaron a andar disparando a los afganos, a los iraquíes y se olvidaron de su economía. Eso es lo que les pasó. Entonces, son problemas estratégicos, problemas de poder, problemas de pérdida de competitividad y problemas financieros, todo junto. No es solamente un problema financiero el europeo. Si pudiéramos agrupar esto, yo diría que tenemos tres grandes tipos de problemas. Hay un problema político, hay un problema netamente económico, hablando con problema económico, economía real de largo plazo, y hay un problema financiero. Hay un problema político en Europa respecto de la conveniencia de seguir o no con el euro. Esa es una pregunta más bien estructural, es una pregunta de muy largo plazo, porque la única forma de tener una unión monetaria exitosa en el largo plazo es teniendo la misma política fiscal, es teniendo la misma directriz, la misma forma de entender y conducir la economía. Eso es lo que justamente no hemos visto. Mira, y pudiendo emitir dinero. Por supuesto. Porque resulta que el Banco Central Europeo no emite dinero, no puede emitir. Claro, sí, hay una serie de cosas, por eso es tan importante la política fiscal común. Solamente para un ejemplo, y creo que grafica bastante bien esto. Este año vimos que el Banco Central Europeo subió la tasa de interés. ¿Por qué la subió? Porque efectivamente teníamos presión inflacionaria en países como Alemania y Francia. Pero por otra parte, esa misma alza de tasa de interés generaba un problema de sostenibilidad de deuda en países como Portugal, como Grecia, porque a mayor tasa, más compleja la deuda. Hay un problema económico también, que es un problema de crecimiento económico en países como Italia, cuya economía no ha crecido de manera estable por sobre el 1% en los últimos 10 años. Tenemos un problema de crecimiento económico en Europa, en España, acompañado también por una gran burbuja inmobiliaria que se generó por tasas de interés muy bajas, por exceso de dinero, etcétera, y tenemos problemas financieros. Si hoy día tuviéramos que preocuparnos de algo, o nos hiciéramos la pregunta de cuál de esas dimensiones deberíamos preocuparnos más y cuál es la principal amenaza hoy para la economía global, sin lugar a duda que la urgencia de corto plazo, estoy hablando de corto plazo, los próximos 3, 4, 5 meses, es el tema financiero. Hoy día se dice en los diarios económicos internacionales que los próximos 10 días son claves para el euro. Están todos los diarios, los economistas están diciendo los próximos 10 días, no se sabe qué va a pasar con Italia. Italia es la tercera economía de la zona euro, la cuarta economía de Europa, si es que está Inglaterra entre medio, pero la economía de Inglaterra es muy poco superior a la de Italia, tampoco hay una diferencia enorme. Y Italia es el tercer mayor tenedor de deuda del mundo también. Efectivamente, y por lo tanto hay una situación ahí explosiva, considerando además que las reformas son muy difíciles, muy difíciles en países conservadores, porque son países muy conservadores, países que además están llenos de gente vieja y por lo tanto incapaces de adoptar nuevas tecnologías, nuevas visiones, de productividad y potencial. Efectivamente. Y por lo tanto, si uno tuviera que apostar, una apuesta por la caída de Italia y por lo tanto un desastre en Europa o no, hoy día. ¿Qué se entiende por caída de Italia? Me gustaría saber. Default. Eso. Claro. Default, se acabó, no pagan y por lo tanto hay una cadena. Bueno, es muy bueno tener ese punto claro. Porque es muy distinto cuando tenemos un default desordenado que un default ordenado. De verdad es una diferencia fundamental hoy para el escenario de largo plazo. Lo hicieron los argentinos ya. Eso fue un default más bien desordenado. Sí. Pero un default ordenado, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en un default donde existe una participación voluntaria de distintos acreedores para extender los plazos, para hacer algún tipo de haircut, etcétera. Entonces, tipo la polar. Tipo lo que debiera hacer Grecia, por ejemplo, de corto plazo. Preferiría decir algo parecido a Grecia. Sí. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay unos instrumentos que hoy día son fundamentales en el mercado en términos de transmisión de crisis, que son los credit default swap, que son los CDS. Estos instrumentos
protegen contra un escenario de default. ¿Por qué menciono esto? Porque si existe una salida ordenada, por ejemplo de Grecia, que al final en el corto plazo estamos mucho más preocupados. Lo de Grecia ha sido harto desordenado. Ha sido desordenado. Bastante desordenado. Claro, en términos del manejo del Banco Central Europeo, en términos de liquidez, etcétera. Pero pensemos en los países que tienen mayor problema hoy día, por ejemplo, que es Irlanda, Portugal y Grecia. Si se llegara a un acuerdo con los acreedores, tendríamos un default ordenado. ¿Cuál es la gran diferencia de un default desordenado? Que los CDS no se ejercen y por ende no existe esa necesidad de dinero por parte de las compañías de seguro. ¿Cuánto podemos creer? Luego esta pregunta, ayer leía una información en diarios extranjeros y para mí fue impactante. Cuando asumió Papandreou hace 2 años en Grecia, descubrieron algo muy notable. ¿Qué descubrieron? Bueno, que el déficit no era un 3,6, sino que un 2 y tanto. Desastre. Habían falseado todas las cuentas públicas. Entonces, ¿qué pasó? Llega el nuevo gobierno, nombraron a un señor que había estado 20 años en el Fondo Monetario Internacional, griego. El señor llega, se hace cargo del INE griego, empieza a revisar y dice, mira, en realidad no es un 12,6, sino que un 15 y tanto. Y entonces el que había falseado todo, o sea, el antecesor en el cargo, lo denunció a la justicia. Y resulta que el señor está siendo procesado por los tribunales porque dañó, no sé, la imagen pública del país. El único procesado, el que falsificó los gobiernos anteriores, están todos libres. ¿Cuánta confianza podemos tener en los economistas y en la institucionalidad económica después de esto? Dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante.